Hola, reciban todos un saludo en esta tarde hermosa de viernes. Es un gozo el reunirnos a través de estos medios para alabar, para bendecir el nombre de aquel que nos salvó, aquel que nos ama tanto que cada día nos guarda en sus manos, aquel que perdonó nuestros pecados y día con día perdona nuestros pecados y nos santifica a través del poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Han tenido una buena semana? Yo creo que sí, porque todo el que está en Cristo siempre está en victoria. Todo el que está en Cristo siempre puede decir que Él guarda su vida, que Él provee para toda necesidad. Y qué gozo el poder nosotros confiar en ese Dios único y verdadero, el Dios que nos llamó con su amor, el Dios que nos escogió y que ahora nos tiene sirviéndole, nos tiene adorándole y cada día guarda tu vida y la mía, querido oyente. Qué gozo el poder meditar en nuestro Dios, qué gozo el poder meditar en lo que Él hace por nosotros. Qué hermoso el poder meditar en lo grandioso, lo bueno, lo maravilloso, lo compasivo, lo amante que es de nosotros. Qué hermoso es poder meditar que siempre Él tiene planes para nosotros, para darnos futuro, para darnos esperanza, para darnos la vida eterna. Es un gozo el saber que Él nos escogió y nos puso en este camino, el cual Él preparó para nosotros. La vida cristiana es considerada una carrera, es considerada una jornada, muchas veces también se le llama un peregrinaje. Estas tres acciones requieren planificación, requieren preparación, requieren disciplina y requieren perseverancia. Cuando alguien va a emprender una carrera, ya sea en un maratón, una carrera corta, ¿verdad? Que hablemos de 100 metros o cualquier cosa, ¿verdad? Inclusive también le llamamos carrera a oficios que nosotros podemos escoger, pero todo esto, una jornada, digamos un viaje, o también una jornada se le llama a un día de trabajo. Todo esto requiere de nosotros disciplina, requiere preparación, requiere planificación, requiere perseverancia también. Una jornada, un peregrinaje, todo esto requiere primero planificarse para llevarlo a cabo, prepararse para poder continuar, disciplinarse para permanecer y perseverar en eso que se ha emprendido. Y esto mismo se tiene que hacer en el caminar del cristiano, en el caminar de aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo, quien ha hecho de Cristo Jesús su Salvador, su Señor. Cada uno de nosotros que profesamos ser hijos de Dios, necesitamos siempre prepararnos, disciplinarnos y perseverar, para servir a Cristo Jesús, para poder agradar a Dios en todo lo que hacemos. Cuando nosotros somos salvos por Cristo, comienza una jornada que no es fácil, una jornada que va a enfrentar oposición, que va a enfrentar rechazo, que va a enfrentar lucha, va a enfrentar resistencia, mucha adversidad, pero no estamos solos. Gloria al nombre de Dios, amado oyente, amado hermano, amada hermana. No estamos solos en el camino, sino que junto con nosotros va el Espíritu Santo para ayudarnos a llegar a la meta que Dios estableció para cada uno de nosotros. Y esa meta es poder estar en gloria con Cristo, es poder estar en el reino de los cielos. Y con esto en mente, el apóstol Pedro nos exhorta y nos da los planos, nos da las estrategias, nos enseña lo que tenemos que hacer para nosotros poder concluir esta carrera con éxito, la carrera del cristiano, la jornada del cristiano.
esto que Dios comenzó en nosotros en la salvación tiene una conclusión gloriosa. Gloria al nombre del Señor. Y Pedro nos enseña cómo llegar a esa meta. Abre la palabra de Dios conmigo, primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 y 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 y 14. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Lo voy a leer una vez más. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y esto es lo que el apóstol Pedro nos habla. Pues dice, por tanto, porque en el contexto de lo que vamos a estar hablando, Pablo está hablando de la esperanza que Dios depositó en cada uno de nosotros, una esperanza viva para que nosotros obtengamos la herencia que Él preparó para nosotros. Y Pedro dice que la fe nos protege a través del poder de Dios para la salvación que Él preparó para revelarla a nosotros en el último tiempo. En otras palabras, Dios nos prepara a través de la fe para que tú y yo lleguemos a la glorificación, lleguemos a ver el rostro de Cristo Jesús. Pero nos dice Pedro primero que necesitamos prepararnos. Esta es la enseñanza que nos da en estos versos 13 y 14. Y lo primero que vemos en el verso 13, por tanto, sabiendo que hay una esperanza viva, una esperanza que es de cada uno de los hijos de Dios, de esa herencia incorruptible en el reino de los cielos, dice, por tanto, teniendo esa esperanza, dice, preparen su entendimiento para la acción. Disculpen si se habla un poquito medio tapado, pero es que traigo alergia. Siempre como va a llover, como se levanta polvo y todo eso con el aire, muchas veces me da alergia, y es lo que está sucediendo en este momento. Pero vamos a continuar en la palabra del Señor. Lo primero que Pedro nos dice es que necesitamos preparar nuestra mente para la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos alinear nuestro pensamiento, nuestro razonamiento para poder accionar de la manera correcta, para poder accionar de la manera que Dios ha dispuesto a través de su palabra, donde encontramos su voluntad. Y es lo que Dios usa para que nosotros entendamos su voluntad, nuestra mente. Nuestra mente es lo que tiene Dios para depositar su palabra, y el Espíritu Santo es el que trae la fe para que lo que entra en nuestra mente se convierta en una realidad en nosotros de la palabra de Dios. Lo que Dios usa en nuestra mente, y es la forma de nosotros comenzar a prepararnos para poder lograr agradar a Dios y terminar nuestra carrera, terminar nuestra jornada con éxito. Y esta es la forma que Dios dispuso para que nosotros lo agrademos. Preparar nuestra mente. ¿Por qué es necesario preparar la mente? Porque ahí es donde comienza el Señor a trabajar, a renovar. Cuando estábamos en el mundo pensábamos como el mundo. No pensábamos como hijos de Dios. Ahora que Cristo nos ha renovado a través de su sangre por la obra del Espíritu Santo, la mente no tiene que pensar como el mundo. Primero debemos de someter nuestra mente a Dios. Claro que Él nos salvó, pero nuestra decisión es someter nuestra mente
a Dios, a su voluntad. Y la manera de que nosotros sometamos nuestra mente, primero es a través de la salvación. La salvación es la que nos regenera, nos quita el pecado, transforma nuestro espíritu, nuestra manera de pensar comienza a cambiar. Pero la mente tiene que ser sometida a Dios. Eso es lo que el cristiano necesita aprender, a someter su mente a Dios, primero en la salvación, dejando que Él nos regenere, ya que cuando somos regenerados, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a someter nuestra mente a Dios. Y Pablo lo dice en Romanos 8:7. Ve conmigo a Romanos capítulo 8 y verso 7 para que veas que la palabra de Dios es muy clara al hablarnos. Romanos 8:7 nos dice de la siguiente manera: la mente puesta en la carne, ¿qué dice? Es enemiga de Dios. Esto es la mente de los del mundo. Está puesta en las cosas de la carne, en las cosas del mundo. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y mira por qué. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Qué significa ni siquiera puede hacerlo? Porque no está el Espíritu Santo obrando en esa persona. Necesita haber una regeneración, necesita haber un nuevo nacimiento para que el Espíritu nos ayude a someter nuestra mente a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu. Y Pablo también en 1 Corintios 2:6 nos dice que los hijos de Dios, los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, Él nos transforma y nuestra mente es también transformada. Y 1 Corintios 2:6 lo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Está hablando a los que están en Cristo. Pero nos habla, se me hace que no es 1 Corintios 2:6, pero la palabra nos dice que la palabra de Dios, las cosas de nosotros en Dios son espirituales y se disciernen espiritualmente. Y lo dice en el 2:14 de 1 Corintios, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas, ahí está, que se disciernen espiritualmente. Y luego dice: en cambio, el que es espiritual, el que está en Cristo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Y luego dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú y yo aceptamos el sacrificio de Cristo. Renueva nuestra mente, y la mente nuestra ya no es como la del mundo. Ya no razonamos. No debemos que razonar igual que el mundo, sino que tenemos que pensar con la mente de Cristo. Si somos hijos de Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, es imposible que tú y yo pensemos como el mundo. No. Sino debemos conocer la voluntad de Dios y pensar de acuerdo a ella. Lo dice Romanos 12:2. Como hijos amados de Dios, querido hermano, querida hermana, nosotros debemos desechar todo pensamiento, todo razonamiento que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, todo pensamiento carnal, todo pensamiento mundano. Y esto es para poder agradar a Dios y prepararnos para esta jornada en la que estamos en Cristo. Y ve conmigo a Efesios 4:17. Pablo también nos exhorta. Me gusta que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro son muy claros.
Y Efesios 4:17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Está hablando de parte de Cristo Pablo, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir? Que los pensamientos de la gente sin Cristo son vanos, son futiles, no tienen ningún fruto que ayude al espíritu. No van a concluir en nada bueno, sino van a concluir en la condenación eterna. Por eso dice que son futiles, la vanidad de la mente que no está en Cristo, porque dice Pablo en Romanos, como lo leímos, que ni siquiera puede sujetarse a Dios. Por eso necesitamos nosotros desechar todas estas cosas del mundo, no andar como ellos en la vanidad de su mente, sino andar con la mente de Cristo, la cual produce gozo, alegría y alabanza a Dios por saber que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, estamos siendo santificados y seremos glorificados. También vemos en Romanos 12:2, como le estaba diciendo en esta tarde, en Romanos 12:2, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, en Romanos 12:2, que no nos adaptemos, dice, a este mundo. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Tenemos que transformarnos, o sea, vivir diferente, pero tiene que ser esto mediante la renovación de nuestra mente, para que a través de nuestro razonamiento nosotros podamos verificar a través de su palabra y con el testimonio del Espíritu Santo que habita en nosotros, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que desea de nosotros, cómo debemos andar delante de Él, cómo debemos andar delante del mundo para reflejar a Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto, que es de Él. Cómo debemos andar delante de Él. También Santiago nos exhorta a los hijos de Dios a hacer algo para que nosotros podamos recibir la palabra y para que la palabra nos transforme, para que la palabra haga en nosotros el efecto por el cual Dios la envía a nuestra vida. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que no vuelve a Él vacía, sino que hace lo que Él ha enviado a hacer en cada uno de los seres humanos. Y Santiago 1:21 nos dice de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Los hijos de Dios debemos desechar, como lo dice el apóstol, toda inmundicia y toda malicia. Lo que el mundo da, lo que el mundo ofrece es inmundicia, es malicia, tantas cosas que vienen a dañar la vida espiritual del ser humano. Y necesitamos desechar esas cosas que nos dañan para que la palabra de Dios haga efecto en nosotros, para que podamos estar en Cristo y ver su rostro. La palabra de Dios es la que renueva. La palabra de Dios es la que santifica nuestra mente diariamente, para que esto resulte en una manera de vivir y conducirnos de acuerdo a esa perfecta voluntad de Dios. Así que lo primero que Pedro nos enseña es que necesitamos preparar nuestra mente para la acción. Lo segundo que nos enseña, y vayamos una vez más a primero de Pedro 1:13, dice: preparen su entendimiento para la acción. Y luego dice: sean sobrios en espíritu. Tenemos que ser sobrios en espíritu. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa el ser sobrios en espíritu? Significa ser modestos,
significa ser discretos, significa ser templados en nuestra forma de ser y de conducirnos. Cuando habla de espíritu con minúscula, habla de una disposición, de una actitud del humano, del ser humano. Por eso, cuando dice seamos sobrios en nuestro espíritu, significa que nuestras actitudes, nuestro testimonio, nuestra manera de conducirnos, de hablar, de pensar, de razonar, sea modesto, discreto y templado en todo lo que hacemos, lo cual es conducirnos dando testimonio de la presencia que está en nosotros. ¿Qué presencia? La presencia del Espíritu Santo en nosotros a través de todo lo que hacemos, a través de todo lo que decimos, a través de nuestros frutos. Esto es lo que es, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, cómo actuamos, deben de ser nuestros frutos, viviendo de tal manera que tú y yo reflejemos a Cristo en la iglesia, pero más importante, reflejarlo al mundo, donde necesitamos brillar, donde necesitamos que nuestro testimonio pueda alcanzar a otros y vean que la luz de Cristo está brillando en nosotros y muchos vengan al conocimiento y a la salvación de Cristo Jesús. Que muchos vengan a entender a través de nuestro testimonio, nuestro fruto, nuestra actitud, que Cristo es el único camino, que Cristo es la única verdad, que Cristo es la vida que nos ofrece la vida eterna. El cristiano se debe distinguir de entre los del mundo en su conducta, en su manera de hablar, en su manera, como lo dije, de razonar, en su manera, en su perspectiva de las cosas del mundo, en su manera de interactuar con otros y aún en nuestra manera de vestir. Todo esto tiene que distinguirnos del mundo. No podemos imitar al mundo, no podemos, como lo dijo Pablo en Romanos 12:3, adaptarnos a este mundo. Es imposible que un cristiano no se pueda distinguir aún en su vestimenta de los que son del mundo. Necesitamos con eso básico, eso simple que es la vestimenta, querido hermano y hermana. El mundo tiene que saber que tú y yo somos diferentes. Ahora más nuestra manera de hablar, de razonar, de conducirnos fuera de las cuatro paredes del templo donde se reúne la iglesia de Cristo, fuera del alcance de los hermanos, donde está el mundo viéndonos. ¿Cómo nos vamos a conducir para que el mundo vea que Cristo realmente nos ha transformado? Ser sobrios en espíritu también comprende en que tú y yo, querido hermano y hermana, permanezcamos vigilantes, permanezcamos alertas a los peligros espirituales que enfrentamos a diario, a permanecer vigilantes y alertas a los enemigos que enfrentamos diariamente. ¿Para qué? Para que podamos salir victoriosos en Cristo Jesús. No estoy hablando de enemigos